muchos temas para tratar con el gobernador de Santa Fe, Miguel Lipschitz. Miguel, muy buenos días. Juana Morín, Rocío Crez y Sebastián Cazón, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo les va? Buen día. Todo bien, por suerte. Gracias por atendernos tan temprano. Miguel, la primera pregunta tiene que ver con la pobreza, ¿no? Los índices de pobreza tan altos que se han difundido la semana pasada. A mí me dio la impresión que la ministra de Desarrollo Social lo anunciaba como una mera espectadora de la realidad, ¿no? Como, bueno, es muy difícil y en realidad hay responsabilidades, obviamente, del gobierno. ¿La provincia de Santa Fe cómo impactó esto? No, desde luego, Juan, que no nos sorprende. Todos preveíamos que esto iba a suceder cuando estamos metidos en un proceso recesivo que se va agudizando con el correr de los días, con una altísima inflación. Es la peor de las combinaciones, es un cóctel explosivo para la sociedad en su conjunto y especialmente para los sectores más vulnerables, que ven cómo se pierden posibilidades de trabajo, cómo se deprecia el salario a aquellos que lo tienen, y por otro lado el encarecimiento del costo de vida, que repercute de manera especial en los productos de primera necesidad y que aleja toda posibilidad digamos, de una vida digna para grandes sectores de la población argentina. Lamentablemente es un resultado esperado, pero no por eso menos dramático, ¿no? Por lo que significa las personas que están atrás de los números, que están atrás de las estadísticas, que son millones y millones de argentinos, de argentinas. Casi la mitad de los jóvenes están en situación de pobreza, y eso es una hipoteca para el futuro, una deuda social impagable en los próximos años, y realmente un fracaso del gobierno, que había prometido como su objetivo más importante justamente el de reducir la pobreza, no en boca de la oposición, sino dicho por el propio presidente de la Nación. Claro, que había pedido juzgaran su gestión sobre el resultado de la pobreza. Si podía disminuir la pobreza había sido un éxito, de lo contrario había sido un fracaso, según sus propias palabras, desde luego. Y Miguel, este tipo de datos, digo, pobreza, recesión, caída del consumo, caída del poder adquisitivo, todo eso lo lleva a hacer un mayor esfuerzo a los sectores de la oposición para tratar de lograr una suerte de conciliación o de coalición amplia. Sí, totalmente, porque creo que el escenario para los próximos meses de este año, y ni hablar para el año próximo, es realmente muy alarmante, muy preocupante, y creo que si el próximo gobierno, cualquiera que sea, no tiene una amplia capacidad de maniobra, una gran convocatoria al diálogo, no genera confianza en los actores económicos, pero también en los sectores del trabajo y en el conjunto de los ciudadanos, si no tiene la experiencia y el conocimiento técnico para manejar una crisis tan compleja como la que nos va a tocar, creo que está condenado al fracaso, y por eso estamos convencidos y trabajando activamente, por lo menos en mi caso, para poder construir una alternativa política que esté en condiciones de llevar adelante esa tarea, cosa que no vemos que pueda ocurrir hoy, ni con el proyecto del oficialismo, ni tampoco en el proyecto del kirchnerismo, porque no tendría las condiciones, no podría reunir esas condiciones de confianza, de apoyo de distintos sectores, de diálogo amplio que requeriría justamente la etapa que viene. Claro. Hola Miguel, ¿cómo estás? Rocío Creo te saluda. Hola Rocío, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ahora, de cara a la unidad, ¿cómo estás viendo el rol de Roberto Lavagna, que es una figura que siempre has destacado y con la cual te juntas y estás trabajando? En lo que tiene que ver con las PASO, digo, él ya fue muy claro de que no tiene intenciones de presentarse, pero por otro lado, desde Alternativa Federal siguen sosteniendo que lo ideal sería que eso sucediera. También lo dijo el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. ¿Ves la posibilidad de que pueda cambiar la postura Lavagna? No veo la posibilidad de que Lavagna pueda cambiar la postura, y lamentablemente los tiempos van transcurriendo y no tenemos demasiado plazo como para poder organizar una propuesta política que, más allá de las candidaturas, pueda ser consistente y pueda ofrecerle un margen de credibilidad y de confianza a los argentinos a la hora de votar. Esa es una preocupación. Creo que hay demasiadas
como demasiadas intereses personales o sectoriales o de grupos que están primando sobre el interés general. Me parece que un escenario de internas en este momento dividiría a la oposición y no permitiría luego que todos esos votos puedan confluir en una propuesta común. Creo que es indispensable que podamos coincidir. A ver, lo estamos perdiendo. A ver, Miguel, no sé si te podés acomodar. Creo que perdimos un poco la señal. ¿Nos escuchás bien? A ver. Bueno, ahora lo seguimos. Interesante la definición, la verdad nos miramos todos sorprendidos respecto a lo que es Alternativa Federal, ¿no? Recién Lipschitz decía, veo muchos intereses personales y ambiciones en Alternativa Federal, y decía, Lavagna no quiere ir a unas PASO directamente, y el tiempo empieza a premiar. Eso me preocupa. El gobernador de Santa Fe, principal armador de Roberto Lavagna. Claro, ¿qué pasa? A ver, dentro de los posibles candidatos, Roberto Lavagna, que es uno de los nombres que suena, ya dijo en reiteradas oportunidades que si él se llega a presentar, no le interesa competir en las PASO. ¿Por qué? Porque no quiere estar compitiendo ni medirse con otros candidatos como pueden ser Urtubey, Massa, Pichetto, entre otros. ¿Qué le responde desde la Alternativa Federal? No, si vos querés jugar, Roberto, tenés que jugar con las mismas reglas con las que vamos a jugar todos. De hecho, antes de ayer dijo lo mismo Sergio Uñac, que le interesa su figura, pero que también tiene que participar dentro de las PASO. Así es, se lo volvemos a preguntar al gobernador. Por suerte ya estamos nuevamente comunicados porque venían las definiciones más interesantes, además. Miguel, entendí yo que referías que ves muchos intereses personales dentro del espacio de Alternativa Federal y que eso pone en riesgo la candidatura de Lavagna. ¿Más o menos fue así? Sí, o pone en riesgo, si se quiere, tener un proyecto unificado. Creo que hoy Alternativa Federal, más allá de la representación individual que cada uno de sus dirigentes tiene, los gobernadores como Uñac, como Schiaretti, que son referencias políticas en su provincia, claramente, o la referencia que puede representar Sergio Massa o Juan Manuel Urtubey, no hay entre ellos un proyecto común. Lo único que los está de alguna manera vinculando es esta idea de una interna entre ellos, pero la sociedad no percibe que por esa vía vayamos a encontrar una propuesta alternativa para el país. Creo que es necesario sumar a otros sectores, me parece que esto es indispensable, sectores del radicalismo, del progresismo, que obviamente no van a participar de una interna de un sector del peronismo. Por eso digo que se necesita mucha generosidad para pensar un proyecto común y tratar de confluir en un conjunto de ideas fuerza que nos saquen de la crisis, que puedan de alguna manera darle forma, darle contenido a un proyecto de futuro para el país, y que esto necesariamente, por los plazos tan exiguos que tenemos, requiere de una fórmula unificada que pueda sumar todos esos sectores, todos esos intereses, que pueda armar el rompecabezas, por decirlo de alguna manera. Miguel, hoy en día Lavagna gana una interna según las encuestas dentro de Alternativa Federal. ¿Vos también lo ves así? Probablemente que sí, es probable que sí. Lo que ocurre es que como representante Lavagna, como representante de Alternativa Federal, creo que tiene pocas chances de ganar las elecciones generales. Creo que la chance de Lavagna está justamente en la medida que pueda sumar otros sectores del electorado, que pueda salir del universo solamente del voto peronista, que pueda plantearse no como más de lo mismo, sino como una construcción alternativa, no solamente por su propia figura, sino por el contenido mismo de la propuesta política. Y bueno, por eso nosotros, y creo que el propio doctor Lavagna lo plantea también con mucha claridad, pensamos en un esquema que no nos conduzca a una fragmentación de primaria, sino que al contrario nos permita sumar distintos sectores en un proyecto común. Claro. Ahora, Miguel, ¿te parece que la figura de Roberto Lavagna podría significar la salida del radicalismo de Cambiemos? Porque esta semana estuvimos hablando con distintos dirigentes, Storani, Ricardo Alfonsín, y ellos no descartaban la posibilidad de acompañar a Lavagna y de alguna forma quebrar la alianza que tienen con Cambiemos. ¿Lo ves como un escenario posible? Sí, claro que es un escenario posible. Creo que hay un sector del radicalismo importante, representativo por su historia, por las personalidades que lo encabezan y también porque interpreta el sentimiento de muchísimos militantes del radicalismo, y esto me consta porque tengo mucho diálogo con varios de ellos,
que se sintieron siempre muy incómodos en la Alianza Cambiemos desde el principio, hoy más que nunca se sienten convidados de piedra a un gobierno en el que no están participando, en el que no se sienten considerados, y con una política que en muchos casos no comparten, y por ese mismo motivo creo que es muy posible, muy probable, es una alternativa real que muchos de esos dirigentes puedan terminar confluyendo en una propuesta que, como decíamos anteriormente, necesariamente debe ser amplia para que los pueda incluir, porque si simplemente es una interna dentro del peronismo federal, obviamente no incluye el radicalismo, no nos incluye a nosotros, no incluye a sectores independientes de la sociedad civil, y con eso pierde buena parte del atractivo que esa propuesta puede tener. Lille, Sebastián Cazón lo saluda. En este espacio amplio que usted plantea, ¿hay lugar para Marcelo Tinelli, quien sabemos que se reunió con Lavagna y que al mismo tiempo está caminando la provincia de Buenos Aires? Mire, yo no me he reunido con Tinelli, pero creo que todas las figuras del ámbito de la sociedad civil, del arte, de la cultura, del periodismo, de la televisión, del deporte, del campo intelectual, creo que tienen un lugar, deben tener un lugar, en la medida que sean, digamos, funcionales a un proyecto común. Yo siempre pongo una metáfora que me parece apropiada para el caso. Cuando uno sube un colectivo, sí, no le importa demasiado quién va al lado, quién va atrás, es parte del pasaje. Lo importante es que el colectivo vaya al lugar donde quiero ir, y que en todo caso el conductor, el chofer, sea experimentado. Después lo otro creo que tiene menos importancia, porque es muy difícil lograr un equipo donde todo el mundo esté de acuerdo con todo, pero creo que tenemos que tener amplitud para pensar un proyecto que sea competitivo electoralmente y que tenga una base de sustentación amplia para pensar el gobierno en el futuro. ¿Y tiene Tinelli esa capacidad para conducir los destinos de la provincia de Buenos Aires? ¿Tiene la experiencia? La verdad que no lo sé, ni sé tampoco que vaya a ser candidato, no tengo una opinión formada sobre eso, pero creo que yo por lo menos no le cerraría la puerta a nadie. Claro. La última, Miguel, y como siempre agradecemos mucho por el tiempo y por las definiciones. Obviamente entiendo ya que la puerta a Cristina Kirchner quedó completamente cerrada, porque uno imagina cierta cercanía entre Roberto, imagino yo que Lavagna está un poco más cerca de lo que piensa del gabinete de su marido, Néstor Kirchner, que de este proyecto neoliberal de Cambiemos. ¿Queda definitivamente cerrada esa puerta? Lavagna dijo el otro día: yo no me sentaría hoy a tomar un café con Cristina. ¿Usted cree lo mismo? Económica particularmente, pero de la etapa. Pero la puchan, la más interesante, lo perdimos de nuevo. Es la historia de mi vida, Leandro Radosa. No importa, deja.